Teoría del proceso, maestro Amado Sagún, alumna Juana Núñez Jaramillo, segundo C, actos procesales. Con base en la teoría sustantiva del acto jurídico, la doctrina procesal distingue entre hechos procesales aquellos acontecimientos de la vida que tienen consecuencias sobre el proceso independientemente de la voluntad humana, de los actos procesales como cuando aparecen dominados en una voluntad susceptible de crear, modificar o extinguir derechos de un acto jurídico emanado de las partes agentes de la jurisdicción o de terceros ligados al proceso. Por otro lado, los plazos suelen ser objetivo de diversas clasificaciones. Tomando en cuenta su origen, los plazos se dividen en legales, judiciales o convencionales, según haya sido establecidos en la ley, por resolución del juzgador o por acuerdo de las partes respectivamente. El plazo de 10 días para ofrecimiento de las pruebas en el juicio ordinario civil es común porque dentro del mismo cada uno debe presentar su respectivo escrito de ofrecimiento de pruebas. En cambio, el plazo es particular cuando dentro del periodo correspondiente solo una de las partes puede llevar a cabo el acto procesal. Los breves plazos eh, del artículo 393 que prevé para los alegatos 15 minutos en primera instancia y 30 en la segunda son individuales, pues primero debe alegar el actor y después el demandado. Características fundamentales del acto procesal consiste en que regularmente se manifiesta dentro de la secuencia de actos que integran el proceso, por lo que solo se le puede aislar con la finalidad de analizarlo. La sucesión de actos procesales se encuentra unida, entre otros, por un concepto lógico que los vincula mutuamente, fijando su recíproca interdependencia como presupuestos y consecuencias del unos de los otros. Para analizar el acto procesal vamos a referirnos brevemente a las condiciones que debe satisfacer para que se manifieste válidamente en el proceso, las condiciones de forma como debe exteriorizarse de que se manifieste válidamente en el proceso, las condiciones de tiempo llegan cuando de tiempo cuando se llevan a cabo, del lugar donde deben realizarse. Más adelante, al estudiar la clasificación, aludiremos al sujeto quién y al contenido qué. De aquellos, las leyes procesales disponen que en los actos del juzgador como los actos de las partes y demás participantes deben expresarse en español, con documentos redactados en idiomas extranjero deberán acompañarse con sus correspondientes traducciones al castellano. En las actuaciones judiciales, actos procesales en los que interviene el órgano jurisdiccional, las fechas y cantidades se escribirán con letra. También prevén que las personas que no conozcan el idioma español rendirán su declaración por medio de intérpretes. Las leyes también suelen prever que los actos procesales se expresen en forma oral y escrita. Sin embargo, aun cuando se disponga que determinados actos procesales, por ejemplo, las declaraciones de los testigos, deben expresarse en forma oral, se previene que deberán levantarse acta en la que se hace constar aquellos artículos. Como es obvio, los escritos de las partes deben estar firmados por estas o por sus representantes. eh, Solo se refieren a las firmas de los jueces y magistrados. Las actuaciones judiciales deben ser autorizadas bajo pena de nulidad por el funcionario judicial a quien competa dar fe o certificar el acto. Normalmente es el secretario de acuerdos. También deben ser firmadas por el titular del órgano jurisdiccional cuando a éste le corresponda intervenir en el acto. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que además de la firma de los servidores públicos que intervienen en las actuaciones judiciales,
También debe expresarse su cargo, nombre y apellidos, así como los del secretario que las autoriza. En las actuaciones no se emplearán abreviaturas ni se rasparán las palabras equivocadas, sobre las que solo se pondrá una línea delgada que permita la lectura y al final se corregirá el error cometido. En los ordenamientos procesales mexicanos se establece por regla la publicidad, que consiste sustancialmente en el acceso libre del público a las audiencias, con algunas salvedades. El artículo 20 de la Constitución establece que el proceso penal será acusatorio y oral y que se regirá, entre otros principios, por el de publicidad. La fracción 5 del apartado B del mismo artículo reconoce como derecho del inculpado al ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal, salvo los casos de excepción que la misma fracción prevé. Las leyes procesales civiles y mercantiles también prevén la publicidad de las audiencias, con salvedades que en las mismas se indican. Tiempo, además de la forma que deben exteriorizarse. Los actos procesales deben cumplir determinadas condiciones de tiempo. Por este fin, las leyes procesales suelen regular los siguientes aspectos: la determinación de los días y horas hábiles en los cuales se pueden llevar a cabo válidamente las actuaciones judiciales, el establecimiento de plazos y términos para la realización de los actos procesales y la forma de computar los plazos. En el proceso civil y por lo regular en los procesos no penales, la regla general es las que actuaciones judiciales solo se practicarán en días y horas hábiles. Se consideran días hábiles todos los del año, menos los sábados y domingos y aquellos que las leyes declaren festivos. Para determinar las horas hábiles, las leyes procesales suelen considerar como tales las comprendidas en cierta hora de la mañana y hora de la tarde. Como excepción a la regla anterior, se establece que en los juicios sobre alimentos, impedimentos de matrimonio, servidumbres legales, interdictos procesorios, diferencias domésticas y los demás que determinen las leyes, no hay días ni horas inhábiles. Asimismo, en ambos ordenamientos se prevé la facultad del juzgador para habilitar días y horas hábiles para la práctica de diligencias urgentes. En cambio, en el proceso penal existe la regla exactamente inversa. Las actuaciones podrán practicarse a toda hora y aun en los días inhábiles, sin necesidad de previa habilitación. La regla general que rige en esta materia consiste que los plazos que por disposición expresa la ley o por la naturaleza del acto procesal de que se trate no sean individuales o particulares, se tendrá por comunes para las partes. Cuando se trate del emplazamiento a varios demandados que integren un litis consorcio pasivo, el plazo para contestar la demanda es común y se empieza a contar a partir de que a todos los demandados hayan quedado notificados. Los plazos se clasifican en prorrogables e improrrogables, tomando en cuenta la posibilidad o la imposibilidad de que sean ampliados. Normalmente los plazos son prorrogables, sobre todo en razón de la distancia que exista entre un lugar del juicio y el lugar donde se encuentre la persona que debe realizar el acto procesal. Los plazos se clasifican en perentorios y no perentorios. Un plazo es perentorio o preclusivo cuando su mero transcurso y la omisión del acto procesal por la parte interesada producen por sí mismos la preclusión o extinción del derecho que aquella tuvo para llevarlo a cabo, sin necesidad de actividad alguna de la contraparte o del juzgador. Esto significa que el plazo es perentorio o preclusorio porque su simple transcurso hace parecer o precluir el derecho a la oportunidad de la parte tuvo que realizar el acto. En cambio, el plazo es no perentorio o no preclusivo cuando el mero transcurso y la omisión de la parte interesada no extingue por sí mismos el derecho de la parte a realizar el acto procesal, sino que se requiere además de un acto que la contraparte
al que se denomina acuse de rebeldía y que consista en la denuncia de aquella hace ante el juzgador de la omisión en la que ha incurrido la otra parte. Los llaman dilatorios.